más saludable que hacer deporte, que el deporte sea una parte indispensable de la vida de cada uno, porque el deporte entusiasma, el deporte ilusiona, aquello de parecer ilusión. El deporte hace que los que están a tu alrededor también se impliquen y también se impregnen de ese estilo de vida tan saludable. Así que si hay un pueblo en Extremadura, y ya pronto también en Europa, a ver si lo conseguís, saludable, es el Jaraíz de la Vera, donde hay gente sana, hay gente que hace deporte y que el deporte es una parte intrínseca e indispensable de su vida. 2023. Adelante el vídeo. Vamos a dar la bienvenida, vamos a permitir unas palabras a la concejala de deporte aquí en Jaraíz de la Vera. Me gustaría resaltar a los protagonistas de hoy, a los que nos acompañan hoy y a los que cada día salen a la calle a practicar deporte. Por no perder las ganas, por su esfuerzo, por su dedicación y sobre todo por llevar el nombre de Jaraíz a cada rincón del mundo y llevarlo con tanto orgullo. Invertir en el deporte es invertir en salud, por creer en cada deportista jaraiceño, por apoyar sus proyectos y por creer en un Jaraíz deportivo. Solo hay que ver el antes y el después de las instalaciones. Sé que tendrás la oportunidad de seguir luchando por Jaraíz. Muchas gracias. Vamos con la primera premiada de esta noche, aquí en esta séptima gala del deporte. Vamos con Mariela, de tan solo 7 añitos, que lleva 2 años practicando karate. Ha sido en este último año cuando ha dado el paso para competir por primera vez. Es componente del club de karate Jaraíz, para al que pertenece desde la temporada pasada. Vamos a seguir con el segundo. Vamos con Darío, que también practica karate desde los 3 años, edad en la que empezó a formar parte del club local del club Karate Jaraíz. Sus comienzos fueron con Moisés, quien por aquel entonces era su entrenador. Él fue quien le transmitió la pasión por este deporte. Tiene 10 años, empezó corriendo en las carreras populares en 2021, exactamente la carrera popular de San Cristóbal, que se celebra aquí en el mes de julio. Se ha hecho con la plata en la carrera solidaria contra la droga celebrada en Navalmoral, en la carrera popular Pinar de la Rueda de esta localidad vecina. Empieza el año llegando a la lucha por la media en comité infantil, menos de 35 kilos en el campeonato de la Liga Nacional. Oro en kata en el campeonato de promociones de BAS y la plata también en comité. Quinto de esta noche. Al día que empezó en el mundo de la bici saliendo con su padre Ismael, desde muy pequeño, con tan solo 8 años, ya empezó a picarle el gusanillo y comenzó a salir con el grupo de su padre haciendo rutas de más de 60 kilómetros. En 2022 fichó por el equipo salmantino H&D Pinturas Carvajosa Empresarial, dándole la oportunidad de competir en categoría cadete en carretera. En esta categoría ha conseguido con su equipo ser subcampeón en la Copa de Castilla y León en equipo, campeón de España en equipo línea y campeón de la Copa Extremadura en equipo. En este pasado 2022 consiguió numerosos éxitos deportivos en tenis de mesa, siendo la línea de años anterior, sin ir más lejos. Ha sido, atención, campeón de Extremadura categoría juvenil, campeón de España adaptado clase 10, campeón de España adaptado por equipos PARI. Porque Marlon está con el Instituto de Viaje de Informática y espero que se lo esté pasando fenomenal, que nos encante y a veces estamos aquí para este premio, a veces ha sido por el mérito como jugador inclusivo, otros años ha sido como jugador absoluto. Venga, vamos con otra categoría de deporte sub-21 masculino,
España se alza con la plata tanto en categoría junior como en senior, talla y plata. En el Campeonato de Madrid de Clubes consigue el bronce en plata por equipos, que le da el pase al Campeonato de España de Clubes. Mejor deportista Marcos Alegre. Bueno, vamos a continuar. Con los cariceños, son dos, Víctor y Diego, que están vinculados al deporte desde su edad más temprana. Sus comienzos en el fútbol y en el fútbol sala fueron en equipos de sus respectivos colegios, siendo máximo goleador en repetidas ocasiones. Sigue con el fútbol sala y también practica pádel. Por su parte, Diego ha jugado en equipos de Salamanca, de Caney, de Plasencia. También se va a reconocer una gran trayectoria deportiva porque nuestro siguiente protagonista, deportista, empezó desde pequeño a apasionarse por el deporte siempre acompañado del balón. Durante la edad escolar fue probando de todo, todo lo que se le podía poner delante. El baloncesto, el vóley, el atletismo, siempre de la mano también de Gaby. Pero su gran pasión siempre fue el deporte rey y el fútbol. En su etapa como entrenador sentía que le faltaba algo y fue cuando empezó a mostrar interés por el atletismo. Tuvo infinidad de éxitos deportivos, entre los que se encuentran el de campeón del circuito popular de la Vega en categoría de veteranos y en un sinfín de eventos y carreras populares. Aplauso enorme para Jesús y Barquero de la historia deportiva. Categoría legal deportivo. José María Márquez Nieto, más conocido como Márquez, empezó en el mundo del fútbol allá por el año 86. En esa temporada 86-87 empezó jugando en tercera división en el club de la localidad vecina de Tabayuela, pero sería con el club morado con el que jugó durante 10 temporadas consecutivas. Márquez Nieto. Una asociación de entidad deportiva que está inscrita en el registro de entidades deportivas de Extremadura, está formada por 20 deportistas con discapacidad intelectual y cuenta con más de 20 años de participación en los Juegos Extremeños del Deporte Especial. Vamos con otra mención especial, en este caso para Espace Cáceres, que comenzó su andadura deportiva en el año 1989, participando desde entonces también en locales, en competiciones autonómicas, nacionales e incluso internacionales.